Les voy a contar la experiencia. Hoy por hoy, con la necesidad de trasplantar más y hay tantos pacientes en lista de espera y tan buenos órganos, de muchos pacientes que en el pasado a lo mejor no los considerábamos porque tenían riesgo de infeccioso, hoy por hoy, con todo el tratamiento, los tratamientos antivirales que tenemos, podemos hacer más, ¿no? Y hepatitis C, empezamos a tomar donantes en Estados Unidos ya hace 5 o 6 años, ahora prácticamente es práctica universal. Y con COVID-19, prácticamente ahora, no sé qué porcentaje, pero le diría que la mitad de los centros toman estos donantes. Nosotros empezamos, fuimos de los primeros. Así que le voy a contar, y HIV es más difícil, pero también se está considerando. Si vamos a hablar de hepatitis C, de COVID y de HIV, realmente no puse muchas diapositivas porque en realidad ninguna, no tuve tiempo, pero les voy a contar el protocolo que tenemos. Con respecto a hepatitis C, perdón. Como saben, es causa de enfermedad renal en riñones nativos, como en Alvin-Hartos. En general, los receptores y donantes infectados con hepatitis C se asocian con peor pronóstico a largo plazo, pero el tratamiento mejora la sobrevida del paciente del injerto. Y la prevalencia varía, depende de la población. En general, la población general es baja, ahora les voy a mostrar, pero cuando uno toma la población de riesgo es... Perdón, estoy de guardia y me están llamando. La población de riesgo sería la población que usa, por ejemplo, drogas endovenosas, etc. La prevalencia es más alta. Déjenme contestar esto, que si no me van a dejar de llamar. Y la infección por... perdón. La infección por hepatitis C, la infección de hepatitis C por medio de trasplante es prácticamente universal. Va a pasar sí o sí en todos los donantes que sean hepatitis C con PCR positivo. No serología, pero PCR. Y el tiempo de espera de un órgano de un donante con hepatitis C positivo es mucho más corto que aquel de un donante sin hepatitis C, con hepatitis C negativa. Como saben, la hepatitis C puede dar mucho tipo de enfermedad renal, como crioglobulinemia, glomerulonefritis, etcétera, etcétera. Pero lo importante acá es que a pesar de que no haya enfermedad renal a nivel patológico o clínico en el donante, los órganos, aunque también conllevan un riesgo diferente con respecto a la sobrevida del receptor. ¿Cómo evaluamos al candidato a trasplante renal? Bueno, le hacemos a todos los pacientes una IgG para hepatitis C y una PCR, porque hay un 15% de pacientes con PCR positiva que no tienen inmunoglobulinas. Y también hay muchos pacientes que eran seropositivos que no tienen PCR negativo. Los donantes, esto es el receptor, a los donantes también se hace de los dos. Pacientes previamente diagnosticados y tratados le hacemos PCR porque van a tener inmunoglobulina G o anticuerpos. Y pacientes con PCR negativa pero sin manifestaciones clínicas, siempre los consideramos para trasplante combinado si tienen insuficiencia hepática. Acá me corrigió Tartar, pero es no tratar hasta después del trasplante si es que el candidato tiene hepatitis C. Así pueden tener acceso al donante con hepatitis C. Si un receptor tuvo hepatitis C y lo tratamos con las nuevas drogas, ya después no podemos trasplantarlo con un órgano con hepatitis C porque las obras sociales cubren el tratamiento para hepatitis C una vez solamente porque es 100%, es prácticamente curativo y es muy caro. Y los pacientes con inmunoglobulina negativa pero con PCR negativo los hacemos evaluar por hepatología para que consideren aceptar un órgano de un donante con hepatitis C. ¿Cuán prevalente es la infección por virus hepatitis C en donantes cadavéricos en Estados Unidos? Este es un muy buen estudio. Como si ustedes se fijan en la población normal, es decir, sin riesgo, la prevalencia es muy baja.
es de menos del 1%, que es lo que a lo mejor se encuentra en Argentina. Pero, no, perdón, esto es HIV, del 1%. La de alto riesgo, es decir, con antecedentes de drogas intravenosas o múltiples parejas sexuales, etc., sube al 0.5%. En general, para HIV es de 0.21 en total, 0, es decir, 2 de 1000. Con respecto a la hepatitis C es mucho más prevalente. En la población general que dona es de 3.45, es menos en la población general en total, porque en la población general que dona no consideramos los pediátricos o la gente más añosa. Pero aquella población que es de alto riesgo infectológico, drogas intravenosas, etcétera, etcétera, es de hasta 18% prevalente. No creo que sea tan alto, yo creo que es menos, pero es significativo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son los resultados a largo plazo de órganos de donantes que son de hepatitis C cero positivos, que no es lo mismo con PCR positivo? Entonces lo queremos comparar con donantes que son seronegativos, en receptores seronegativos. Vamos a compararlo con aquellos pacientes que quedan en lista de espera porque no quieren recibir un trasplante con un donante seropositivo. Vamos a compararlo con órganos con hepatitis C seronegativos en receptores seropositivos. Y después, lo que hacemos ahora, que es lo que hacemos 20-30% de nuestros trasplantes, hoy por hoy son donantes con hepatitis C seropositivo, receptores seronegativos. Con respecto al primero, comparado con donantes seronegativos, en receptores seronegativos, este es un estudio largo, grande de Estados Unidos, donde se estudiaron 20.000 trasplantados entre 1994 y 1998. 448 riñones venían de donantes con serología positiva, que no es lo mismo que PCR. 165 de estos riñones fueron a receptores con hepatitis C negativa y 319 con receptores con serología positiva para hepatitis C. Como pueden ver, en un receptor que es hepatitis C negativo, recibir un riñón de un donante seropositivo es mucho, la sobrevida del injerto es mucho más inferior que aquella de sobrevida de los pacientes que reciben seronegativos que reciben un riñón seronegativo. En los receptores seropositivos encontramos lo mismo. Siempre es mejor recibir un riñón de un donante seronegativo que de un seropositivo. Es decir, en general, órganos de donantes que son seropositivos tienen peor sobrevida. Pero mejor, ahora le voy a mostrar, pero mejor que en diálisis. Es de ahí que el KDPI, que es lo que usamos para caracterizar un donante, la calidad del donante, de las 10 variables, una es hepatitis C, y si el paciente tiene hepatitis C, le agrega un 27% del KDPI. Es decir, ya tener hepatitis C te da un KDPI de 27%. Es decir, son riñones de alto riesgo. Pero lo importante es, ¿qué hacer? ¿Me quedo en lista de espera y nunca recibo un trasplante renal? O, como a lo mejor en países donde no se acepta esta práctica, o recibo uno de estos riñones. Uno puede decir, bueno, me estás diciendo que tienen peor sobrevida, pero también te voy a decir lo siguiente, que a los pacientes que se quedan en lista de espera esperando un riñón y nunca lo reciben, no les va tan bien. Este es un estudio de 61.000 pacientes también de la base de datos de Estados Unidos, donde 697 fueron donante positivo o negativo, de los cuales 421 tenían data completa, y de esos 126 había serología positiva. Entonces tenemos un grupo acá, donante positivo a 62 receptores positivos, y donantes positivos a 64 donantes negativos, comparados con pacientes que se trasplantaron con un donante negativo o receptor negativo, o te quedas en lista de espera. Lo primero que podemos ver es lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. Esta sobrevida del injerto y sobrevida del paciente. La sobrevida del riñón del donante negativo es mejor que la sobrevida del riñón del donante positivo, ya sea con respecto a sobrevida del paciente, del injerto o del paciente. Y esto fue estadísticamente positivo. Pero lo importante a notar también es, si vos comparás ahora a estos pacientes que reciben un riñón seropositivo,
y no les fue tan bien como los que recibieron riñón cero negativo, comparado con quedarte en lista de espera, tenés mucha mejor sobrevida si te trasplantás con esos riñones a nunca recibir un trasplante. Es decir que a pesar del mayor riesgo de estos riñones, siempre es mejor que quedarse en lista de espera, quedarse en lista de espera. La tercera pregunta, o el tercer tópico es cómo comparan estos riñones, los riñones de órganos de donantes cero negativos, en receptores cero positivos. Entonces, el riñón negativo a receptor positivo. Otro estudio también, Universidad de Pensilvania, también usando la base de datos de Estados Unidos, demuestra que aquellos pacientes que recibieron un órgano, son todos seronegativos ahora, los receptores. Recibís un órgano, todos son seropositivos los receptores. Un órgano seronegativo tenés mejor sobrevida que si recibís un órgano seropositivo. Esto es con respecto a la sobrevida del paciente y la sobrevida del receptor. En cualquier combinación que veamos, los riñones seropositivos tienen peor sobrevida, pero siempre mejor que quedarse en lista de espera. Esto era la práctica antes, cuando no teníamos medicación para tratar hepatitis C. Estamos hablando de seropositividad, no significa tampoco que el paciente tenga hepatitis C. Ahora hacemos NAT, Nucleic Acid Testing, que es como PCR. Y esto es lo que cambió hace 5 años. Donantes seropositivos a receptores seronegativos. Es decir, antes estaba prohibido porque los infectás 100%, pero no teníamos tratamiento, entonces no se hacía. Tradicionalmente, previo al advenimiento de drogas antivirales, este tipo de trasplante estaba contraindicado debido al altísimo riesgo de contagio. Se descartaban muchos órganos de buena calidad, que en Estados Unidos son órganos de donantes jóvenes, es decir, te aumenta el KDPI, pero a su vez son gente joven la que dona estos órganos. Hay 2 olas de hepatitis C, una de los que llamaban los baby boomers, que en los años 60 y 70, que esa gente tenían 20 años en esa época, tienen 80, 70, 80, que era cuando había toda la época de los hippies, de drogas intravenosas, sexo libre, etc. Y después dejó de aparecer y ahora volvió a aparecer con el resurgimiento de drogas intravenosas, que más que nada son opioides. Y la administración de las drogas antivirales en el momento del trasplante es muy efectiva para erradicar la infección. Entonces tenemos estas herramientas, y este es el estudio, uno de los primeros estudios multicéntrico, que se llama MYTHIC, que fue el primero que nos mostró. Se publicó en el 2020, nosotros estamos haciendo esto en el 2018, pero en este estudio lo que se hizo fue elegir pacientes que eran seronegativos, 30 pacientes en este caso, acá tienen la figura de cómo se eligieron los pacientes, que se infectaron con el virus y se curaron directamente con la administración de drogas antivirales. Les diría que en el cabo de 1 o 2 días, 3 días, ya el receptor tiene viremia. Nosotros empezamos a tratar cuando llega al 1.000.000 de copias, que es más o menos a la semana del trasplante. Pero ustedes pueden ver que a medida que se trasplantan prácticamente todo el mundo se infecta. Acá tenemos la viremia. Los empezamos a todos en tratamiento y prácticamente todo el mundo se cura para el día 25. Rara vez, yo no he visto nunca todavía un paciente que no se ha curado. A veces tenemos que extenderle el tratamiento, pero en general se curan. Y como ustedes pueden ver, todos estos donantes, estos receptores, tienen una creatinina de 1.5 al seguimiento, que es muy bueno. Este fue uno de los estudios, la Universidad de Pensilvania y Johns Hopkins fueron los primeros en publicar. Entonces, esta es nuestra experiencia en Cleveland Clinic. Nosotros publicamos esto en el 2020. Pusimos el protocolo en el año 18, creo. Sí, 18, enero del 18. Y estos son todos trasplantados que hicimos del 18 de enero a diciembre del 18. Más o menos 205 riñones, 64 hígados, 28 corazones. Por alguna razón,
los testeamos de vuelta, en el negativo, etc. Nos quedaron 64 riñones, 4 hígados, 2 combinados y 6 corazones para analizar. Y como ustedes pueden ver en verde, es cuando eliminamos la viremia de todos estos pacientes. Este seguimiento es corto, pero al cabo de 30 días, 40, 35 días prácticamente, en realidad no, menos, entre 20 y 30 días ya prácticamente curas la hepatitis C. Esto es en riñón, esto creo que era en hígado y esto en corazón. Es decir, el tratamiento es altamente efectivo. Y nos permitió hacer mucho más trasplantes. Hoy 20-30% de los 300 trasplantes que hicimos el año pasado eran con hepatitis C y 100 y pico de los 300 eran con COVID. Es decir, el año pasado de los 300 trasplantes, casi 180 vinieron de donantes que eran hepatitis C o COVID positivo. Si no hubiésemos trasplantado solamente 120. Esto es nuestro protocolo. Lo importante es que tengan que ser cualquier órgano, receptor de cualquier órgano, que no haya contraindicación, por supuesto, al trasplante, que sean mayor de edad, que puedan venir a Cleveland Clinic. Acá las distancias siempre son importantes y el paciente tiene que tener la posibilidad de venir al consultorio para que nosotros lo sigamos. Lo importante es esto. Durante un mes el paciente va a ser altamente virémico y si va a mantener relaciones sexuales con la pareja, hay que educarlos bien porque pueden contagiarlo. Especialmente nosotros que mandamos el paciente a la casa muy temprano, con sonda, los mandamos los 2 días, 3 días, con sonda, con drenaje, con la herida recién suturada, etc. Es muy importante que la persona que esté cuidando al receptor tenga mucho cuidado de no contagiarse porque va a estar en contacto con sangre, etc. No aceptamos a aquellos pacientes que tienen bypass gástrico por el tema de absorción de la medicación. Y tampoco aceptamos a aquellos pacientes que ya hayan usado la medicación porque la obra social no los va a cubrir. El donante es más o menos positivo o negativo, y en el post-trasplante lo que hacemos es 3 días después del trasplante empezamos a chequear el ARN, la PCR, función hepática y función renal por laboratorios comunes. Yo digo que al tercer día prácticamente todo el mundo es virémico. Y cuando llegamos a 1000 copias, hacemos el genotipo, chequeamos hepatitis C semanalmente hasta comenzar el tratamiento. A la semana en general ya están en 1.000.000 de copias. Y, si el receptor también era hepatitis B core positivo, también tratamos, le hacemos todo y también tratamos para hepatitis B por 1 año. Después los ponemos en tratamiento y chequeamos laboratorios a las 4, 8 y 12 semanas. Y nos aseguramos que el ARN sea negativo a las 12 semanas y ahí paramos el tratamiento. A veces tenemos que continuarlo un poquito, pero no tan comúnmente. A veces vemos elevación de las enzimas hepáticas al principio, porque los empezamos a tratar un poquito tarde a veces. Después la terapia, ahora cambió el protocolo. No tendría que haber puesto los nombres comerciales, pero tenemos varios tipos de medicación hoy por hoy. Y depende del genotipo, usamos uno o el otro. En general, la terapia, el antibiótico que usamos siempre es el Vasvir, Grasoprevir, porque cubre, primero que no tenés que ajustarlo para la función renal, y te cubre prácticamente los genotipos más comunes, que en realidad es el 1. Y como dije, tratamos 12 semanas, y a veces usamos resistencia, usamos algunos diferentes. Entonces, en conclusión, para hepatitis C, es prevalente en donantes cadavéricos, especialmente aquellos con riesgo infectológico aumentado. Trasplante renal con donantes de hepatitis C positivo conlleva mayor sobrevida que permanecer en la lista de espera. El trasplante renal con donante de hepatitis C positivo en general se asocia a una menor sobrevida comparado con donantes de hepatitis C negativo. Gente mayor que a lo mejor no puede esperar por un órgano que tiene 70 años y va a tardar mucho en recibir un órgano, son las que más se benefician en esto.
Y hepatitis C seropositiva, positivo es una de las variables del KDP, como dije. Y el trasplante renal con donante hepatitis C positivo hoy es exitoso debido a los tratamientos curativos que tenemos. Esto es un resumen de trasplantes con órgano de hepatitis C. No sé en Latinoamérica en qué país se hace, pero en Europa sí, en muchos lugares se utilizan estos órganos. COVID-19. No se acabó, yo pensé que se había acabado. Bueno, la semana pasada hubo un grupo de argentinos acá, vimos un paciente que se había trasplantado con un donante con COVID-19. Tenemos menos que en el invierno, pero sigue habiendo. En el febrero del 2021 decidimos utilizar estos riñones, esta diapositiva la mostré varias veces. ¿Y por qué? Porque creíamos que se podía hacer de una forma segura. Ese fue el primer invierno de epidemia donde había muchos donantes que eran COVID positivos. Especialmente fue en enero, que vino el frío y había muchos donantes. Entonces decidimos empezar a hacerlo. Veíamos muchos donantes de excelentes donantes con órganos de primera calidad que estaban siendo descartados. Después aprendimos que era innecesariamente. Hay pacientes que tienen más riesgo de morir en diálisis que posiblemente contagiarse con COVID, como les mostré con lo del como les mostré con respecto a esperar un riñón o no trasplantarse nunca o trasplantarse con un riñón con hepatitis C. Y porque había pacientes que prefieren tomar ese riesgo que estar siempre en diálisis. Una paciente dijo, yo hago lo que me digan, no quiero estar más en diálisis. Tenía 27 años, y hacía 4 años estaba en diálisis. Y bueno, en ese momento tenemos vacunas, ahora tenemos tratamiento también. Bueno, había muchas razones y lo único que nos faltaba era que nos pare es la falta de conocimiento a veces o temor a hacer daño, que es válido. Pero bueno, a veces también hacemos daño no trasplantando. Entonces escuchamos al paciente y decidimos poner un protocolo. Este fue el primer paper que se publicó en julio del año pasado, los primeros 10 casos, no, mayo por ahí. Y sabíamos que había un riesgo posible de transmisión, pero que había que balancear contra los riesgos de nunca recibir un órgano. Había poca evidencia en ese momento, y la hay, que los pacientes con COVID-19 tengan virus viable e infectivo en los riñones. También no teníamos evidencia de que el virus se podía contagiar por vía sanguínea, porque la epidemia siempre es baja en estos pacientes, si es que la hay, y el virus no se replica. Y la data inicial en algunos casos reportados que habían ocurrido sin notar que el donante era positivo, no sugerían transmisión. Entonces, ¿cuál es la evidencia de la existencia de virus en el riñón? Varias publicaciones de principio del 2020, a mediados de 2020. No las voy a rever porque quiero mantenerme en tiempo. No sé si Gaetano está en la conferencia. Pero había varias experiencias donde pacientes que fallecían con COVID. Por ahora no. ¿Todavía no? Ok, bueno. Estoy. Bueno, ahí está. Pacientes que fallecían con COVID, no había evidencia a nivel, había todo tipo de enfermedad renal, pero en ningún caso se podía detectar virus en el riñón. Una publicación, todas en JSON, otra publicación tampoco, esta experiencia es de Columbia, la anterior era no me acuerdo. Otra experiencia de otro grupo. En todas encontrábamos patología renal, pero en ninguna se podía encontrar partículas virales viables en el riñón. Entonces no había evidencia que se podía contagiar. ¿Cuál es la evidencia que existe de contagio de COVID en donantes que abren los receptores? Había una publicación en ese momento donde 13 órganos se habían trasplantado a pacientes, 13 órganos de donantes COVID positivos se habían trasplantado a pacientes COVID negativos, y en ninguno de los casos se había documentado enfermedad, contagio por SARS-CoV-2. Entonces no tenemos tampoco evidencia de que se transmitía. La otra pregunta que teníamos, ¿estaba contraindicado o no permitido el trasplante de riñones con donantes cadavéricos COVID-19? Es decir, nos decía hay unos que no podíamos, no, nadie nos decía nada.
las recomendaciones eran muy vagas, es decir, no estaba prohibido. Esto inclusive salió después de que lo empecemos a hacer. Es decir, que no había nada que no nos permita proceder. Después nos preguntamos, ¿debemos modificar o alterar nuestro esquema inmunosupresor cuando utilizamos estos órganos? Y la verdad que no, como creíamos que no se contagiaba, no teníamos por qué cambiar el esquema inmunosupresor. Así que mantuvimos nuestra inducción con timoglobulina, con ATG. Ahora bajamos un poco la dosis y mantuvimos nuestra... Lo que hicimos fue bajar la dosis de micofenolato. Pero prácticamente no cambiamos la práctica, pero eso sí tratábamos agresivamente la neutropenia, que era el único factor de riesgo que se había encontrado asociado con incremento de la mortalidad en trasplantados renales. Jesse Scholl, que es un epidemiólogo colega nuestro, este paper ya se publicó en el American Journal of Transplantation, creo que salió este mes o el mes pasado. Pero esta es la experiencia en Estados Unidos, es decir, no éramos los únicos haciéndolo. La diferencia es que nosotros hicimos muchísimos, todo el mundo hacía así, probaban de A1, de A2, de A3. Pero a nivel renal, desde marzo del 2020, eso empezó en febrero, al septiembre del 2021, se habían hecho 268 trasplantes con, en realidad, 500. Porque, ¿qué pasa? Cuando tomás estos donantes, nadie quiere los órganos. Entonces, encima, agarrar los dos órganos. Porque estos donantes no los aceptaba nadie, entonces nos daban el riñón derecho y el izquierdo. Pero en Estados Unidos, en ese periodo, se hicieron 268 por 2, más o menos, no sé, 500 y pico de trasplantes renales. Se hicieron 263 hígados, porque todos los centros que agarraron los riñones agarrábamos el hígado también. Y 258 corazones. La sobrevida, a los 6 meses, porque no teníamos más sobrevida en ese momento, era igual que los receptores que habían tomado riñones COVID negativo. Es decir, no teníamos ninguna evidencia. Esto no es Cleveland Clinic, esto es todo Estados Unidos. Nosotros, este paper está por salir ahora en el American Journal of Transplantation. Hicimos 220 trasplantes renales desde el 1 de febrero del 2021 al 31 de enero del 2022, perdón. Con 115 órganos de donantes COVID positivos. Es decir, de 220 trasplantes renales solo, 115 eran con órganos de donantes COVID positivos. 35% eran de los receptores con COVID positivo eran preventivos, comparado con el 16%. Es decir, le decíamos a la gente, mira, recién te pusimos lista de espera, no tenés tiempo, la gente que ya está más arriba en la lista va a esperar un donante común, querés agarrarlo, yo no recuerdo ningún receptor que haya dicho que no. Y tenemos un seguimiento de 1 año. Esta diapositiva es vieja. Este paper ya le digo, debe estar ya está aceptado, va a ser publicado en el próximo, no sé, mes, 2 meses. Pero esta es la población. Estos son los donantes COVID positivos, los donantes COVID negativos. Prácticamente agarramos los 2 riñones de todos los... Les dije 120, bueno, acá hay 68. Prácticamente agarramos todos los riñones de cada donante, los 2 riñones, porque nadie los quería. El 70% eran donantes con paro cardíaco, porque no venían de Cleveland, venían de Missouri, no los agarraba nadie, venían de Florida, venían de Washington. Entonces, muchos de estos trasplantados, el 70%, son con donantes con asistolia, versus el 46%. Importamos muchos como Gaetano, importamos muchos órganos nosotros. Acá de Ohio solamente COVID positivo, el 15%. La mayoría venía de estados que no eran lindantes con Ohio. Estados lindantes con Ohio, Indiana, Kentucky, Michigan, Nueva York, Pensilvania, un tercio. Más de la mitad venían de la costa oeste, del sur, de todos lados. Con respecto a los donantes negativos, no, la mayoría venían de Ohio o de los estados lindantes. El 50% de estos donantes COVID positivos habían muerto con COVID pulmonar, y 6 donantes, agarramos los 12 riñones, los donantes estaban con ECMO, es decir, agarrábamos todo. Eran gente joven,
con función renal buena, y estaban en ECMO por el COVID, no por otra razón. Bueno, acá tiene más características. Al principio nos fijábamos en el cycle del PCR, ya al final no. Y el promedio desde la donación al primer test positivo iba desde el día 0, es decir, lo diagnosticábamos ese día, a un par de meses. Esta gente que estaba con ECMO, a lo mejor estaban 2 meses, había que se habían enfermado. Los receptores, no hay diferencia, prácticamente en los resultados, delay graft function, 16% versus el 21%. Readmisión teníamos un poquito alta, pero era porque estábamos superados con el sistema de cantidad de trasplantes. Fallecimiento no había diferencia, pérdida de injerto igual, diagnósticos post-trasplantes COVID, esto es más de un mes después del trasplante, es decir, diagnóstico no transmitido, sino que habían adquirido en la comunidad, no había diferencia. 3 días de hospitalización para este grupo, con una media de 3 días, entre 2 y 4 los mandamos a la casa. Lo mismo para el otro grupo, no hay diferencia. La creatinina del seguimiento prácticamente igual, GFR prácticamente igual. Este paper va a salir, ya les digo, en un mes o 2 en American Journal of Transplantation. Conclusiones: nuestro conocimiento y experiencia durante los 2 últimos años en el manejo de pacientes trasplantados con COVID-19 ha evolucionado tanto y tan rápido que es difícil resumir todo en un poco concepto, porque todo fue tan rápido como ustedes saben. La pandemia trajo muchos desafíos, pero en este caso también oportunidades para los pacientes buscando ser trasplantados. Y nosotros ya hicimos otro este mes. Sigue habiendo donantes. Ya llevamos prácticamente 150 trasplantes desde que empezamos. Y bueno, y ahora varios centros hacen. No sé si, Gaitán, ustedes en la Universidad de Miami toman donantes COVID positivos, pero ya prácticamente yo conozco por lo menos 20 o 30 centros que toman estos. Aparte que no nos ofrecen tanto, porque se quedan ya lo están tomando localmente. No puse la diapositiva con respecto a HIV. Tenemos el programa de HIV, perdón. Lo que pasa es que tenemos hoy por hoy también, a ver cómo paro esto, hoy por hoy también a los receptores HIV positivos les ofrecemos donantes HIV positivos, pero hasta la fecha no hemos hecho ninguno, porque en general se trasplanta con otro riñón no HIV positivo, pero tenemos el protocolo activo, así que esperamos trasplantar próximamente. Con respecto a HIV, el receptor y el donante tienen que tener viremia, no tienen que tener viremia. Y se consideran, les hacemos biopsia, y se consideran de bajo riesgo si el donante no tiene viremia al momento de la donación. Y con esto termino. Estamos un poquito atrasados, pero podemos tomar las preguntas después si quieren. Como ustedes digan, ustedes organizan.